Amén. Démosle ese aplauso al Señor con todo el alma, con todo el corazón, porque para Él es la alabanza siempre, ¿verdad? De Él es la gloria, de Él es todo. ¿Qué le decíamos a Lucas y a Oliver y su mamá? Que sigan cantándole esas alabanzas alegres al Señor, preciosas de adoración, y que nosotros también, ¿verdad? Preparémonos, hermanos, para siempre adorar al Señor. Bueno, quiero invitarlos al libro de Apocalipsis hoy. Gloria al Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 18. Hoy quiero comenzar a predicar una serie, si es que se le llama así, o sea, algunos temas relativos a los pecados de Babilonia. Esa va a ser la serie, los pecados de Babilonia. How do you say in English? Pecados de Babilonia. The sins of Babylon. Babylon. Yes, sins of the Babylon, los pecados de Babilonia. Esa va a ser la serie. Hoy vamos a hablar de un tema, el primero de ellos, hermanos, que se llama Salid de Babilonia. Salid de Babilonia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer del verso 1 al verso 5, Apocalipsis capítulo 18. Díganme amén si ya lo tienen ustedes. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Así dice Apocalipsis capítulo 18, verso del 1 al 5. Amén. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Amén. Démosle gloria al Señor, hermanos. Pueden ocupar su lugar y por favor pongan atención a la introducción de esta serie, o al principio de esta serie, que es muy importante que la iglesia sepa. Amén. Amén. Nosotros somos una iglesia que cree las doctrinas conforme a la palabra de Dios, a la Biblia. Usted y yo formamos una iglesia que no se mueve o no se conduce por lo que únicamente diga un pastor o un hombre, aunque sea o haya sido puesto por Dios. Nosotros somos una iglesia que debe caminar conforme a la voluntad del Señor, conforme a lo que dice la Biblia. Ese es el primer principio que debe tener una iglesia, que sea conforme a la voluntad y al corazón de Dios. De nada sirve que un hombre pueda decir y prometer o enseñar muchas cosas si no es conforme a la palabra de Dios. Puede ser que sea de 3 o puede ser que sea de miles de miembros,
Si no es así, entonces hay peligro. Entonces hay cosas que la persona o el hombre o la mujer que ha decidido seguir a Jesucristo debe analizar cuidadosamente para ver si le conviene estar allí. Y si no, debe hacer lo que dice la palabra de Dios: salir de allí corriendo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Ese es el primer fundamento que quiero poner en nuestros corazones. Aleluya. Hermanos míos, el término Babilonia es algo que va más allá de una ciudad, y todos sabemos que Babilonia viene desde Génesis capítulos 10 y 11, donde por primera vez dice que se edificó allá Babel, la torre de Babel. Babilonia viene de Babel. Amén. Pero la Biblia habla de ella en el Antiguo Testamento y en el Nuevo casi 300 veces. Imagínese usted. Es importante saber qué pasó allí, qué sigue pasando o qué pasará, porque esta escritura es profética y todavía no se cumple, sino que debe cumplirse en cada uno de aquellos que deciden seguir, amén, las doctrinas de Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, Babilonia fue un imperio, fue una ciudad literal que se convirtió en un imperio que se dividió en dos: el imperio antiguo y el ¿cómo se le llama? El nuevo imperio. Bendito el Señor. Amén. Dos periodos muy amplios, muy extensos, en donde sucedieron muchas cosas. Y todos sabemos de que lo que ocurrió en Babilonia, ¿verdad? Dios confundió, dice, las lenguas de la gente, porque todos querían ser Dios. Santo. Paz de Cristo. Santo. O sea, la enseñanza principal de la Torre de Babel no es que todos querían llegar al cielo. Todo el mundo quiere llegar al cielo, ¿sí o no? Nadie quiere ir al infierno. Sería una tontería eso de una persona que piensa adecuadamente, ¿verdad? ¿Cómo voy a ir al infierno yo? Lo mejor que puede pensar una persona es ir al cielo, ¿verdad que sí? Pero la intención de los babilonios o de aquellas personas de aquellos tiempos no era llegar al cielo, hermanos, sino que ellos querían ser como Dios. Imagínense usted, ese es el lenguaje o el mensaje principal de lo que ocurría en el corazón de aquellas personas. Entonces, como Dios, mi Dios todo lo sabe los pensamientos que tengo yo en este momento y los pensamientos que cada uno de nosotros tenemos, porque dice la palabra de Dios que aún no está la palabra en nuestra lengua cuando el Señor, Él ya la sabe. O sea, lo que yo estoy pensando y hablarlo, ya Dios ya lo sabe. Ya el Señor es que Él sabe todo lo que hay en mi corazón. Amén. Y en el suyo también. Entonces, amados hermanos, eso era lo que ocurría allá. La Babilonia de la antigüedad también era religiosa. Tenía su religión principal, era politeísta. Digan conmigo, eran politeístas. ¿Y eso qué quiere decir? Significa que tenían muchos dioses, bastantes. Pero dentro de las escrituras proféticas, tanto Isaías, Jeremías, ellos dijeron que iba más allá, o no se limitaba a una sola religión lo que ocurría en Babilonia. Todos sabemos y hemos escuchado, hermanos, que están aquí, que hay muchas cosas que nacieron allá en Babilonia. Babilonia es la cuna de las tradiciones, la cuna de las costumbres, la cuna de tantas cosas malignas, tradiciones de hombres. Era la capital de la inmoralidad y el símbolo de toda clase de idolatría religiosa. Así nomás de simple. Estuve en la mañana yo mirando algo más sobre Babilonia y me encontré un capítulo, hermanos, tremendísimo que da el profeta Isaías. Paz de Cristo. Y es el capítulo 47 del profeta Isaías. Le recomiendo que lo lea en su casa. Yo no me alcanza el tiempo aquí para leérselo.
pero luego estaremos predicando sobre ello. Amén. Porque es parte de todas estas enseñanzas, de todo esto que nos conviene saber para ver en qué condiciones está nuestra vida espiritual, para ver en qué estoy parado, para ver si estoy caminando conforme a la palabra del Señor. Amén. Paz de Cristo, iglesia. Mire, vamos a leer Isaías capítulo 21 versos 9 y 10, porque el apóstol Juan dijo, ha caído. ¿Cómo dijo el apóstol? Ha caído la gran Babilonia. O sea, no es cualquier cosa, hermanos. Babilonia está viva. Babilonia existe. Claro, o sea, si uno va a buscar la ciudad, solamente va a encontrar ruinas, porque fue destruida por el poder de Dios. Solamente hay ruinas allá en lo que ahora se conoce como el país de Irak. Allá existe todo esto. Saddam Hussein quiso levantar esas ruinas, pero nunca pudo, nunca lo logró. Y ustedes han oído hablar de Saddam Hussein, ¿sí o no? Sí. Todo el mundo sabe de eso. Pero, hermanos, el profeta Isaías ya Dios le había revelado lo que iba a ocurrir con esta gran ciudad y este imperio o este sistema mundial, porque se extendió a toda la tierra. Bendito el nombre del Señor, que todo lo sabe. Y vamos a ver qué dice Isaías capítulo 21 versos 9 y 10. ¿Están aquí, hermanos, conmigo? Amén. Síganme, por favor. Amén. Aleluya. Isaías capítulo 21 versos 9 y 10 dijo así el profeta: y he aquí vienen hombres montados, en una visión que tuvo Isaías. Dice, y he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en la tierra. Verso 10, oh pueblo mío, miren el clamor del profeta. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. O sea que Babilonia tiene que ver y tuvo que ver mucho con la destrucción y la cautividad de Israel, de los judíos. Pero también, hermanos queridos, sorprendentemente nos damos cuenta que los judíos fueron los que provocaron todo eso. O sea, el pueblo de Dios hizo tanto enojar a Dios que Él los castigó de esa manera. Imagínense usted. O sea que esto nos lleva a una escritura en el Nuevo Testamento donde dice claramente que Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se burla. De Dios, aunque una persona diga, a mí no me importa Dios. Bueno, tenga cuidado. O tengamos cuidado porque en un momento determinado que nadie sabe, Dios se mueve. Dios actúa, Dios responde. Y a veces lo hace de una manera fuerte, a veces lo hace de una manera dolorosa. No sabemos nosotros. Pero lo que sí sabemos es que mientras Él no lo hace, Él tiene misericordia. Él es bueno, Él es maravilloso, es precioso. ¿Verdad, hermanos? ¿Para cuántos ha sido maravilloso aquí el Señor y misericordioso? Yo creo que con todos. Entonces acá en Isaías 21, 9 y 10 se ve la profecía, ¿verdad?, del profeta, hermanos, algo que no se cumplió mientras el profeta vivía, sino muchos años después. Pero Babilonia, no os quiero explicarles bien este término de lo que significa Babilonia. Babilonia fue fundada en Mesopotamia. Ahora, quiero hacer un paréntesis para decirle algo. Escuche bien esto. ¿A quién se le ordenó por primera vez que saliera de Mesopotamia? A Abraham. Perfecto. El Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Deja tu familia. Sal prácticamente le dijo, sal de Babilonia. Sal de Mesopotamia, pues. Porque allí fue fundada Babilonia o Irak. Y su nombre procede de un término acádico o del lenguaje de acadio, que se pronuncia Bab-il.
y en el habla o el lenguaje acadio, hermanos, significa la ciudad de los dioses. Imagínense. Otros dicen que, otros teólogos le han puesto la puerta al cielo. La puerta al cielo, imagínense. Por eso construyeron la Torre de Babel, pues querían llegar al cielo, según eso, según la historia. Bendito el Señor. Aleluya. Pero todos sabemos que las infamias de Babel proceden desde allá al Génesis, donde aparece pues esta torre construida ¿por quién? Por Nimrod. Imagínense nomás, por Nimrod. Y los hebreos refieren de ella cuando ellos, ¿verdad? En la historia de los judíos, ellos dicen que Babel representa el caos que resultó cuando el Señor les confundió la lengua. Nadie se entendía entre ellos. Se hablaban cada uno en diferentes idiomas y no se entendían, así como ahora ocurre, ¿verdad? Cuando yo no sé el lenguaje, ¿verdad? Diferente al que yo tengo. Que alguien me hable, por ejemplo, en su idioma y yo le hable en mi idioma, pues no nos entendemos, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermano? Es difícil a veces comunicarse porque tiene mucho que ver el lenguaje, pero gracias a Dios que ahora pues hay tantas herramientas como para aprender idiomas. Bendito el Señor. Pero una de las características del imperio de Babilonia, queridos hermanos, ¿saben cuál fue? No solamente el comercio, sino la religión. Una de las características principales de Babilonia fue la religión. Le vuelvo a decir para que se le quede, amén, porque la repetición es la que hace que se aprenda más. Una de las características principales del imperio de Babilonia fue la religión, o las religiones, porque había muchas. Eran politeístas. Y ellos tenían la costumbre de construir templos grandes. El templo más grande de Babilonia estaba dedicado al dios Júpiter o Marduk, según la Biblia. ¿Saben quién era Marduk y quién sigue siendo Marduk? Bueno, sorpresa. El dios Sol que se adora el 25 de diciembre. ¿A quién se adora el 25 de diciembre? Usted ya sabe. Ese se llama el dios Sol, originalmente. O Marduk, el dios de Júpiter. Entonces, esto es lo que debe llevar a nuestra mente, a nuestras almas, a pensar seriamente a quién adoramos nosotros como iglesia. Paz de Cristo, hermanos. Yo sé que si aquí hubiera algunos apostólicos que lo hacen así, que adoran ese 25 de diciembre, me dirían: paz de Cristo, hermano, ¿qué es eso que está enseñando usted? Bueno, la Biblia me respalda a mí. La Biblia me dice a mí que el 25 de diciembre no nació Jesucristo. Por tanto, no hay forma de decir yo lo alabo, yo lo venero, yo lo adoro, yo lo festejo, lo que sea. No, señor. Por esas razones que yo le digo, si usted quiere hacer algo en su casa, bueno, usted sabrá. Pero a ese día está dedicado al dios Júpiter, llamado Marduk en la Biblia. Paz de Cristo, hermanos. Sorpresa, ¿verdad? Bueno, el templo de Marduk era el más grande de todos los templos allá en Babilonia y tenía una puerta que se llama la puerta de Istar. ¿Ha oído hablar de Istar? Bueno, esa puerta de Istar está originalmente ahorita lo que recuperaron de ella, del templo, allá en Alemania. Y han hecho una réplica de todo lo que era esa puerta y es algo asombroso, es algo que todo el mundo visita. Algunos con propósitos culturales, otros con propósitos religiosos y la admiran, fíjense, esa puerta. Era la puerta principal de Marduk. Por ahí entraba Marduk y sus adoradores. La puerta de Istar medía, hermanos, 10 metros de alto y 12 de ancho. Y allí se celebraban todas las fiestas del fin del año, en ese templo. Todas las fiestas del fin del año. Fue construida originalmente por Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un rey que aparece en la Biblia y que le fue profetizado por el profeta Daniel, porque como no le daba la gloria a Dios,
dice que el Señor un día lo convirtió, ¿verdad?, como en una persona animal. O sea que él andaba como los animales, como los burros monteses, dice la palabra de Dios. Santo. Andaba en los montes comiendo, dice, como pasto, como los burros del monte. Hasta que un día, dice, se acordó o volvió en sí, Santo. porque Dios se lo permitió. Santo. Y dice que a partir de allí él adoraba a Dios. Sí, amén. Hasta decretó no sé qué cosas, que lo adoraran solamente porque él era el que quitaba y ponía reyes, dijo. Amén. Amén. Imagínese usted. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. En Babilonia se celebraban las fiestas del fin del año. Usted saque cuentas de todo lo que se celebran todos los fines de año acá. Allá en Babilonia se inventó el calendario gregoriano, el que nosotros cada día decíamos hoy es 2 de julio, es de acuerdo al calendario gregoriano. Amén. ¿Por qué gregoriano? Porque hubo un papa que lo estableció. Bendito el Señor. Hermanos queridos, en el periodo neobabilónico, que es el nuevo periodo, después de que la Babilonia original fue convertida en ruinas, allí se empezó a adorar a Istar, que es conocida también como Semiramis o Astoret en la Biblia, y tantos otros nombres que de acuerdo a cada país o a cada continente se conoce. En este continente de acá se conoce como la Reina del Cielo, la Virgen María, paz de Cristo. Algunos la conocen como la Guadalupana. Es el mismo diablo pero con nombres diferentes. Así que usted sabrá, hermano. Ay, Señor. Y todo esto ha sido establecido por la iglesia romana, por la religión romana. Amén. Amén. Quiero que leamos usted y yo en Primera de Reyes 11:9 y Segunda de Reyes 22:13 algo relativo a esto que le estoy hablando. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Primera de Reyes 11:9. El principio de los temas a veces es así, pero conforme vayan saliendo vamos a ir entendiendo más cosas. Amén, hermanos. Mire lo que dice en Primero de Reyes capítulo 11 y verso número 9. Dice, aquí habla de Salomón, dice, y se enojó el Señor contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Pero dice enseguida, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Dice, y dijo el Señor a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Bueno, hoy no voy a hablar de eso, pero eso ocurrió. Amén. Ahora veamos lo que dice segundo libro de Reyes 22:13. Así voy rapidito para que veamos, hermanos, viendo bien todo lo que es la historia y lo que ocurrió. Tantas cosas que ocurrieron relativas al imperio de Babilonia. Segundo libro de Reyes, capítulo 22 y verso número 13, dice así: Id y preguntad a Jehová por mí, o al Señor por mí, y por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, o sea, de la Biblia que tenían en aquel tiempo los judíos, para hacer conforme todo lo que nos fue escrito. Y bueno, ahí sigue hablando, pero aquí se trata pues de lo que estaba ocurriendo tocante a todo lo que habían aprendido los judíos cautivos de Babilonia. Ellos habían aprendido costumbres, la Biblia dice que muchos
Les gustó tanto Babilonia que se quedaron a vivir allá. Santo. Imagínense. O sea que era la cautividad que tenían era tan bonita. La esclavitud que tenían era tan agradable que dijeron, pues me conviene estar aquí. Aquí me quedo yo. ¿Cierto? Es la misma comodidad que tienen aquellos que están dentro de iglesias, hermanos y hermanas, en donde no se habla de santidad, en donde no se predica a Jesucristo como el Rey de la Gloria. Es la misma condición en la que se encuentran muchos que se dicen o se llaman cristianos. Porque no les conviene, queridos hermanos, saber o no quieren saber de lo que usted y yo sí nos conviene saber. Es decir, cuando en esas iglesias no se predica, hermanos queridos, vivir en paz y en santidad, hay peligro. Hay algo ahí, hay una influencia babilónica, porque ahí lo que más le agrada a la gente o a los miembros es la fiesta, y es, hermanos míos, cosas que no le van a incomodar su corazón carnal. Cosas que el evangelio no va a ser aceptable para ellos, porque les parecen cosas duras y prefieren, cuando escuchan ese tipo de mensajes, emigrar. Por eso usted va a ver gente que va a andar de iglesia en iglesia, así. No, ya se puso duro aquí en esta iglesia, mejor me voy allá donde tengo a mi amigo o mi amiga, o el pastor es mi compa o es mi camarada. Así es, hermanos. O sea, esa es la realidad. Por eso usted nunca va a ver personas así que hagan raíces en una iglesia. Y literalmente, o sea, no les conviene que les incomoden su condición espiritual. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Aleluya. Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Con estas escrituras quiero decirle que lo que ocurría en el tiempo de Salomón es que él había caído en la trampa de ser seducido por las mujeres, porque él tenía mucho aprecio por las mujeres. Era mujeriego Salomón. A él le gustaba mucho tener muchas mujeres, pues, ¿verdad? Era un hombre muy afortunado, tenía 700 esposas y 300 concubinas. Dicen que tenía más de, no sé cuántos miles de hijos o cientos de hijos, pero Dios no le dio el privilegio de ponerlos ahí en la Biblia, ¿verdad? Porque eran hijos de pecado. Entonces Dios no permitió que fueran registrados sus nombres. Y esa era la debilidad de Salomón. Pero lo peor de eso no era que tener tantas mujeres, sino lo que las mujeres empezaron a pedirle a Salomón. Y era que les hiciera templo a sus dioses, a los dioses falsos, a los ídolos. Entonces el pueblo vivía en idolatría. Hoy, hermanos, en estos tiempos hay iglesias en donde los hermanos y las hermanas adoran más al predicador que al Dios de la gloria. Le creen más a un hombre que lo que dice la Biblia. Le creen más. Yo quisiera decirles tantas cosas, pero voy a continuar. Le creen tantas cosas a la gente más que a Dios. A veces hay enfermos en las iglesias que le creen más a un doctor que a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Lo digo con respeto. Porque yo no sé por qué razón, ¿verdad? Pero es así. Entonces, en el tiempo de Salomón era así. Le creían más a Salomón que a Dios. O sea, lo que dijera el rey, eso se hacía. Allí no había más que 2, 3 allí del remanente, porque Dios siempre tiene remanente, ¿verdad? En todos los tiempos. Que sí se santificaban y que sí se apartaban para Dios. O sea, que vivían en santidad, pues. Entonces, mis hermanos, es peligroso no saber las raíces babilónicas de una iglesia o conocer a Babilonia realmente. Necesitamos conocerla, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. El precio que le tocó pagar a Salomón
a través de su hijo Roboam, usted sabe la historia, necesita leer la Biblia, amén, hermanos, para que conozca más de Salomón. Pero el que heredó el reino de 40 años de Salomón, en él se cumplió la profecía, porque Jeroboam se quedó con 10 tribus y él solamente con 2. Roboam, ahí es donde se dividió el reino de Israel en el reino del sur y el reino del norte. Entonces ahí ese fue el precio que pagó Salomón, porque Dios no permitió y no quiso nunca, hermanos míos, quitar herederos del reino, del trono de Salomón, del trono de David, su siervo, amén, porque de ahí vendría el linaje del Señor Jesucristo. Bendito, la raíz del linaje del Señor Jesucristo es David, amén. No es al revés, sino que es David el que tiene el linaje de Jesucristo, paz de Cristo, hermano. Por eso el gran rey de la iglesia, el rey de reyes y señor de señores, se llama Jesucristo. Gracias a Dios, a su nombre sea la gloria. Pero además de eso, lo que le costó a todos los judíos, en este caso, a los israelitas, fue la cautividad. Porque dice la palabra de Dios que fue Nabucodonosor el que fue a traer a los judíos a Babilonia, hermanos. En ese tiempo el imperio de Babilonia, el nuevo imperio se había fortalecido tanto que era una potencia mundial. Entonces Dios usó a Nabucodonosor para esclavizar, para traer a la cautividad a los judíos, a su pueblo, por la desobediencia y por tanta idolatría que había en ellos, en sus corazones, tanta soberbia, queridos hermanos. ¿Sabe de dónde viene la soberbia? De Babilonia. ¿Y quién es el rey del orgullo y de la soberbia? Satanás. El Señor lo reprenda. Entonces todo eso fue causa de que Dios se enojara y los castigara de esa manera, queridos hermanos. Por esa razón dice la profecía en este día: salid de allí, pueblo mío, y no que participéis ¿de qué? De sus obras. No participéis de las plagas que van a llegar sobre ellos. ¿Sabía usted que hay muchas iglesias, hermanos, muchas congregaciones que son hijas de la gran Babilonia? Bueno, eso dice la Biblia. Paz de Cristo. Amén. No son palabras mías, eso dice la Biblia. Amén. Segunda de Corintios 6 y verso 17, hermanos. Salid en medio de ellos, pueblo mío. Amén. Amén. Hay mucho que hablar de esto. Y como le digo, vamos empezando apenas. Gloria al Señor. Mira, hermanos, vamos a ver Jeremías 40. Algo sorprendente aquí. Jeremías también habló sobre Babilonia, y él claramente nos dice que se refiere a un imperio, a un gobierno mundial, a un sistema de gobierno mundial en el cual está toda la gente, incluyéndonos a nosotros. Pero ¿sabe qué? Nosotros somos parte del remanente del Señor en la tierra. Nosotros, usted y yo, somos parte del remanente de Dios en la tierra. La amada, la amada por la cual viene el Señor. Jeremías capítulo 40 hasta el capítulo 43. Otra vez le digo, léalo en su casa. ¿Cuánto lo van a leer? Quiero que lean esos capítulos. Jeremías 40, 41, 42 y 43, y hasta donde el Espíritu Santo lo guíe. Léalo con atención. Pero el punto es este. Miren, Jeremías capítulo 43, en resumen, versos del 8 al 13. Vea lo que ocurrió acá. Dice Jeremías capítulo 40. Bendito el nombre del Señor. Perdón, capítulo 43, versos del 8 al 13.
Y vino palabra del Señor a Jeremías en Tafnes, diciendo: toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá, y diles: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahí está, mire, mi siervo, dice el Señor. Fíjense la manera en que se expresaba Dios de Nabucodonosor. Nabucodonosor, mi siervo, dice. Y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que a espada. Y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará. Y a ellos los llevará cautivos, hablando de los judíos, y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz. Además, quebrará las estatuas de Bet-Semes que está en la tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Ok. Alguien se estará preguntando: ¿y esto qué ver o cómo? A ver, explique. Bueno, le explico un poco, porque es largo. Pero ya los judíos ya habían sido cautivos, la primera cautividad. Ya muchos de ellos estaban allá en Babilonia, hermanos, ya estaban allá viviendo. Acuérdense que fueron 70 años la primera cautividad. Y pues allí hubo, ¿verdad? Lógicamente hubo una generación de niños, de bebés que nacieron allá. Ok. Pero de los que quedaron allá en Israel, después de que Nabucodonosor puso allá a alguien para que los gobernara, el cual fue asesinado. Por eso le dije que leyera Jeremías 40 hasta el 43, ahí va a encontrar todo eso. Entonces, de los que quedaron, miren, hermanos, llegó un momento en que se enfadaron, no querían ya obedecer a Dios, y dijeron: vámonos a Egipto, allá va a haber comida, allá no nos va a faltar nada. Es lo mismo que sucede cuando una persona, hermano querido y hermana que está aquí, hermana mía, es lo mismo que sucede con aquel que decide abandonar una iglesia donde se le ha dado de comer, espiritualmente hablando, donde se le ha dado trigo, donde se le ha bendecido, donde se le ha ayudado, donde se le ha edificado, pero de pronto ve algo mejor por allá, de acuerdo a la vista, y dice: yo me voy. Entonces se va, decide irse y piensa que le va a ir bien, pero luego viene la represalia divina. Y esto es lo que ocurrió allá con los judíos. Gracias a Dios, usted y yo estamos en el tiempo de la gracia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Por esa razón muchas personas, muchos creyentes, hermanos, que han apostatado o que están en apostasía, todavía no sufren las consecuencias. Eso se va a cumplir hasta que se cumpla el juicio que viene sobre la Babilonia o el sistema de Babilonia, ¿verdad? En los eventos del futuro, en los juicios venideros. Todo eso va a ocurrir con los apóstatas. Amén. Mientras tienen tiempo, porque estamos en el tiempo de gracia. Es difícil, es duro esto. A veces sería hasta un poco difícil de entender, pero eso es lo que va a pasar. Aquel que ha apostatado de la fe, aquel que ha abandonado, le dio la espalda a Dios, le va a ocurrir todo esto. Ahorita es la oportunidad de volverse a Dios. Quiera Dios que aquellos que miren el video que se está realizando, bueno, piensen, ¿verdad? Y Dios les conceda el arrepentimiento o el don del arrepentimiento y se vuelvan a Dios. Bendito el Señor. Entonces, amados hermanos, aquí tenemos en esta escritura cosas muy, muy duras, ¿verdad? Que suceden con aquellos que le dan la espalda al Señor.
Mire, algo más sobre los babilonios. Los babilonios creían que los dioses de ellos eran crueles y eran vengativos, aunque también eran buenos o buenesones, ¿verdad? Por allí con los pueblos que los adoptaran. ¿Qué le parece? O sea que todo aquel que adopte las costumbres, las tradiciones, las doctrinas babilónicas, para ellos ese Dios es bueno. Paz de Cristo. ¿Sí? Mucha gente, hermanos queridos, se asombra de encontrar iglesias donde no celebran festividades como las festeja el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo que allí no celebran esto o aquello? Bueno, es que ¿dónde dice en la palabra de Dios que se debe celebrar? A ver, dígame, y si dice, pues lo hacemos. Amén. No, pues que amargados, que pobres niños, y que pobre esto y que pobre el otro. Yo lo he escuchado. A mí me lo han dicho. Y yo digo, bueno, pues usted es libre de hacer lo que usted crea, pero yo quiero creer lo que dice la palabra de Dios. Quiero obedecer lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántos de aquí quieren hacer lo mismo? Miren, hermanos, entonces los dioses buenos, vea lo que ocurría. Los dioses buenos se representaban con figuras humanas. Usted ya sabe por dónde voy, ¿verdad? O sea, los santos esos que se miran así en las imágenes, esos son los dioses buenos de los babilonios, así los representaban ellos. Por eso la iglesia romana así los tiene. Ellos adoptaron toda esa costumbre. Y los dioses malos, los vengativos y crueles, los representaban con figuras de animal. La puerta de Istar tenía toda esa clase de dioses, hermanos. Animales, dragones, serpientes, esto, lo otro, aquello. Figuras de Júpiter, de Zeus, de toda la mitología griega. Todo eso allá estaba. Allá estaba. Vea en internet, busque ahí todo lo que, busque lo que es la puerta de Istar y ahí se va a encontrar las figuras. Amén. Hermanos, todo esto que yo le estoy hablando tiene demasiada importancia y me ha inquietado tanto a mí esto, porque he estado orando días atrás y pidiéndole al Señor qué es lo que tengo que compartir con ustedes, para que no sea una ocurrencia, para que no sea algo así nomás superficial, porque a mí me preocupa mucho que nosotros entiendamos bien nuestra raíz y nuestra doctrina, hermanos, que sea conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los sacerdotes de Babilonia eran astrólogos. Ellos creían que las estrellas, fíjese bien, eran dioses. Así que ¿cuántos dioses tendrían? A ver, cuenta las estrellas, le dijeron un día por ahí. ¿A quién? A Abraham, ¿verdad? El primero que le dijeron. Aleluya. Imagínense. ¿A quién más, hermana? Ajá, como arena del mar. Entonces, allí tenemos, hermanos, tanta información, ¿verdad?, que debemos conocer. Pero ahora lo quiero invitar acá a Apocalipsis, capítulo 17. Apocalipsis es uno de los libros que debe estarse predicando siempre en cada una de las iglesias, porque hay mucho que aprender sobre la profecía, sobre las cosas que van a ocurrir con la iglesia y con aquellos que han dejado la iglesia verdadera del Señor. Contimás con los que no son la iglesia. Eso es lo triste. Por ejemplo, en el capítulo 14 de Apocalipsis usted puede encontrar información. Luego el capítulo 17, todo el capítulo está dedicado a Babilonia. Todo. Y vea lo que dice acá en Apocalipsis capítulo 17, verso 3 y verso 5. Y me llevó en el espíritu al desierto, esto dice el apóstol Juan. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer, vea la figura, la visión que tuvo el apóstol Juan. Me llevó, dice, en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro
lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito. Vea lo que dice, lo que vio Juan. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y sigue hablando todo el capítulo de lo mismo. Dice, vi a la mujer ebria, dice el verso 6, de la sangre de los santos. Oiga nomás, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, dice Juan. Quedó asombrado el apóstol Juan. El apóstol Juan la describe como una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Amén. Llena de nombres de blasfemia. Llena de nombres de blasfemia, con 7 cabezas y 10 cuernos. Algo que Daniel también miró, el profeta. Algo que dejó a Juan muy asombrado por lo que vio. No es que haya visto una mujer sentada arriba de una bestia, sino que lo que vio lo impresionó tanto de ver toda la sangre que había derramado por los santos de todos los tiempos. Especialmente por los mártires de Jesús, el Señor, nuestro Señor, nuestro gran Dios y Salvador. Dice que la gran ramera, dice Babilonia, la gran ramera, dice que ella había asesinado literalmente a muchos santos. Ahora lo hace espiritualmente, hermanos queridos. Ya no hay persecución como para... Bueno, sí hay, ¿verdad? Donde se mata mucho cristiano que alaba y adora a Jesucristo, en muchos rincones de la tierra. Pero espiritualmente hay muchos que están siendo ya asesinados, o sea, muertos por este sistema. Babilonia la Grande es un sistema, queridos hermanos, una organización bien edificada, bien organizada, amén, bien ordenada, que está llena de religiones en la tierra, y que está atrayendo a muchos que no tienen discernimiento, que no tienen entendimiento, que no saben quién es Dios, que no saben qué es la verdadera doctrina de apóstoles y profetas, que no saben en qué nombre deben bautizarse, que no saben cómo deben vivir su vida espiritual cada día, que rechazan vivir en santidad y que no quieren cambiar sus costumbres y tradiciones. Esa es la manera en que ahora opera esa bestia, hermanos, a través de este sistema, que no quiero decir ni su nombre, ¿verdad? El Señor lo reprenda. ¿Cuántos me ayudan a darle gloria a Dios? Entonces, la Babilonia misteriosa no es una ciudad, sino un imperio, un sistema bien organizado, donde están involucradas toda clase de organizaciones, sectas y religiones y órdenes secretas, hermanos, de tantas personas, personas poderosas, de tanta gente que dice que adora a Dios. Sí, pero ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Vea lo que dice Apocalipsis 17:6, una vez más. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿De quién? La sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, dice. O sea, algo impresionante, algo sumamente extraordinario, hermanos. Algo que llamó la atención poderosamente de Juan el apóstol. Amén. Recuerden que el apóstol Juan fue el último de los santos apóstoles de Jesús que murió. Ya los demás habían muerto. Él estaba en la isla de Patmos. Él estaba como despatriado. Estaba ya solo, hermanos. O sea, no había nadie a su alrededor. No había una iglesia que orara por él. No había santos a su alrededor. Pero él vio todo lo que iba a ocurrir después y lo que había ocurrido antes. Él miró todo ese sistema bien organizado en donde han matado a tantos hermanos y a tantas hermanas, criaturas, niños, bebés, padres, ancianos,
Todo eso ocurrió y Juan lo vio. Por eso se asombró, dijo, ¿qué es esto? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Todo eso ocurrió en la visión de Juan, amados hermanos. Y el Señor le dijo, es que así es Babilonia la grande. Amén. La gran ramera. Acuérdense que una ramera es una prostituta, pero esta es la madre de las prostitutas. Esta Babilonia, la Babilonia espiritual, la Babilonia misteriosa, la que vio el misterio, como un misterio el apóstol Juan. Entonces, hermano, cuando dice que es grande, debe ser más grande que cualquier rama de una institución religiosa. ¿Sabe usted que hay organizaciones muy poderosas en la tierra que tienen tanto poder mundial en la tierra? Son organizaciones grandísimas que tienen miles de millones de creyentes. Y bueno, pudiéramos nombrar algunas, pero no es el caso. Babilonia es la personificación del movimiento ecuménico de Satanás, para ser más claros. El movimiento ecuménico o el ecumenismo está en todo su esplendor ahora, usted lo sabe. Es la religión que pretende que exista solamente una religión en donde todos, hermanos, todos, aunque tengan diferentes fees o diferentes creencias, la adopten. Y muchos están cayendo allí. Hay muchos pastores que han ido a besarle la mano al líder de la organización romana. Hay no solamente los presidentes de cada nación, sino pastores cristianos, hermanos. Imagínense ustedes, van y se le postran. Los orientales que son islámicos han hecho lo mismo. Ellos se abrazan, ellos oran y ellos están pidiendo que solamente haya una sola iglesia en la tierra y haya una sola religión. Y usted ya sabe cuándo se va a cumplir eso. Eso se cumple en la gran tribulación. Amén, hermanos. Pero qué triste saber que ahora está ocurriendo eso ya. Eso es lo triste de todo esto. Necesitamos conocer más a Babilonia, hermanos. ¿Sabe cuál es el credo de Babilonia o del ecumenismo? No importa lo que creas siempre y cuando lo creas. O sea, si tú crees en el diablo, porque también hay satanistas allí. ¿O no sabía eso usted? Así como en el gobierno, en nuestros gobiernos hay toda clase de religiosos y también hay satánicos ahí adentro. ¿Y quién está ganando ahora tanta ventaja sobre los principios evangélicos o los principios bíblicos? A ver, respóndase usted. Los satánicos. Por eso existe el movimiento déjeme contarle algo. Mire, hermano, hay una serie en internet que se llama, no sé si voy a pronunciarlo correctamente, The Chosen o Chosen. Chosen, ok. Significa el elegido, ¿verdad? Ok. Esa es una serie de supuestamente de principios evangélicos o principios cristianos. Amén, hermanos. Y esta serie ha atrapado tanto la vista de creyentes y no creyentes por lo que se enseña allí, por las escenas que salen ahí. Esto lo puede ver usted en internet. Y ha atrapado es como una película, pues, en donde la gente se mete y ya se prende ahí, ya no quiere seguir y seguir y seguir. Por eso es una serie. Y muchos religiosos la admiran. Muchos cristianos allí en los comentarios confiesan que los quebranta las escenas que sacan, hermanos queridos, pero también confiesan, entre lo que yo miré allí en internet, es de que ellos dicen, pero me confunde ver las banderas del movimiento del movimiento de los ¿verdad? Del orgullo del movimiento que tiene las letras LGBT. O sea, gays y todo lo demás, trans, satanistas, todas esas cosas está allí. Ahora, esta serie lo que está diciendo es que ellos están de acuerdo con ellos. También, por ejemplo, ahí en Selma, nosotros, mi esposa y yo, pasamos casualmente por una iglesia cristiana en donde está esa bandera. Y yo digo ¿what? ¿Qué pasó aquí?
Y está enseguida de una iglesia de estas. Gracias a Dios que no es esta, ¿verdad? Pero la que sigue sí. Y entonces imagínense, ¿a dónde vamos a ir? O sea, ¿en dónde estamos? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué ocurre con los cristianos? Queridos hermanos, o sea, todo lo que aparece en la serie tiene un toque de cristianismo, pero obviamente lo que están haciendo es promoviendo un evangelio que no es conforme a la palabra de Dios, que no es conforme Así es, amén. a la Biblia, porque no es conforme al evangelio apostólico verdadero, al bíblico. Ellos dicen, este es el evangelio, y a todo mundo le gusta, ¿verdad, hermanos? Todos, por eso usted va a ver muchas iglesias que son de la comunidad, iglesias comunitarias, porque ahí se enseña todo esto, ahí se predica todo eso, menos la verdadera santidad. ¿Verdad? Usted puede ir allí como sea, como una hermana, una mujer ahí con sus minifaldas, sus aretes y sus pinturas y todo eso, no importa, usted vaya y ahí Dios le bendiga y todo eso. Eso es con la mujer. El hombre pues igual puede ser una persona que verdad, que practique cosas contrarias a la palabra de Dios, verdad, gustos sexuales a su modo, y pues allí es bien recibida, verdad. Claro que no estoy hablando de un odio hacia ellos, sino que estoy hablando de que todo eso no es conforme a la palabra de Dios. Nosotros no predicamos odio hacia ellos, sino amor hacia ellos para que se conviertan al Dios verdadero, ¿verdad? ¿Verdad? Y aquí si viene alguien así, es bien recibido y le vamos a predicar la verdad. Amén. Claro que sí. Amén. Amén. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado con esto, porque actualmente el ecumenismo o el sistema de Babilonia involucra, fíjese bien, ha involucrado al representante de Buda y al Cristo de Roma, que no es el Cristo de la Biblia, obviamente, ¿no? ¿O sí? No. ¿Será ese Cristo que trae colgada a la gente allí en una cadena, en un crucifijo, el de nosotros? No, el de nosotros no está muerto. El de nosotros está vivo, el Cristo resucitado. Bendito sea su poderoso nombre, el nombre de Jesús. Además, hermanos, Babilonia tiene organizaciones de Oriente y secretas para alcanzar una religión única en el mundo. Ese es el propósito de ellos. Amén. O sea, un sincretismo bien hecho, una mezcolancia bien hecha, bien batida, para que cuando ya el que la adopte se la tome y le sepa muy sabrosa. Hay que tener mucho cuidado, porque uno como iglesia podría estar participando en los propósitos de la Babilonia misteriosa. Santo. Amén, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salid de allí, pueblo mío. Salid de allí. Porque muchas organizaciones, ya voy a terminar, muchas organizaciones han cristianizado, hermanos queridos, han cristianizado muchas fiestas que no tienen sustento bíblico. Nadie me puede desmentir en ello. Sus líderes enseñan tradiciones y costumbres y doctrinas de hombres. Y en resumen, lo que están haciendo es llevar a esas personas, a muchos creyentes genuinos, amén, a entrar a la Babilonia misteriosa, a ser parte de la Babilonia misteriosa. Por eso el Señor escribe a través del apóstol Juan que es necesario salir de todo ese sistema, que lo único que va a llevar es a la ruina, que lo único que va a lograr es la destrucción de toda esa Babilonia misteriosa, queridos hermanos. Nosotros necesitamos, usted y yo necesitamos predicar, conocer y recibir el evangelio verdadero, el puro, el apostólico, el que está en la Biblia. Ese es el verdadero evangelio de nosotros, hermanos queridos, porque muchos cristianos que están en muchas iglesias no quieren dejar el mundo. Babilonia es el mundo. No quieren dejar su mundo, no quieren dejar las filosofías del mundo. Y ¿sabe una cosa, hermano? Dejar a Babilonia significa separarse.
¿Separarse de qué? Separarse de costumbres, separarse de tradiciones, separarse de conceptos babilónicos, separarse del pecado, separarse de falsas doctrinas, separarse de todo lo que, de todas las raíces que trajo Babilonia y que siguen todavía predominando en la tierra. Juan capítulo 15, versos 18 y 19, veamos lo que dijo el Señor. Juan, Evangelio según Juan, capítulo 15, versos 18 y 19. Vea lo que dice. Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esto le dijo el Señor a los discípulos de aquellos tiempos. Hoy nos dice a nosotros. Si el mundo te aborrece porque tú quieres hacer bien las cosas con Dios, vivir bien para Dios, pues ¿de qué te extrañas? ¿De qué te admiras si a mí me aborreció? Dice el Señor, ¿verdad? Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Hermano y hermana, todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios va a ser aborrecido por el mundo. No lo van a entender, no lo van a comprender. Usted va a tener mucho rechazo, voy a tener mucho. Yo vivo eso todavía, actualmente. Me rechazan por esas causas. Y claro, es obvio que le duele a uno, pero es así. O sea, si uno quiere vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a las doctrinas divinas, hermanos queridos, los que no quieren vivir así, lo rechazan. Una de ellas es, por ejemplo, así, muy ligera. Es la forma de vestirnos, la forma de creer, ¿verdad? En lo que es la divinidad de Jesucristo. Y todo eso acarrea rechazo, separación. Y eso ocurre con mucha familia nuestra. Amén. Entonces nosotros debemos entender de que a Babilonia hay que abandonarla, hay que rechazarla, hay que mejor seguir a Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén, porque grande es el galardón que tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dijo Juan, ha caído Babilonia y se ha convertido en guarida de demonios. Imagínense ustedes, qué tremendo, ¿no? Dijo el apóstol Pablo, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, dice. Obras infructuosas de las tinieblas. La Biblia dice, aquí termino, la Biblia dice que cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Juan, el mismo Juan dice que el Señor era la luz de los hombres, ¿verdad que sí? Pero los hombres, dice, amaron más las tinieblas. Qué tremendo. O sea, ¿será que cuando miraban a Jesús se metían en un cuarto oscuro y apagaban la luz? No. Lo que está diciendo es que ellos rechazaban al Señor de la santidad, al Dios encarnado que podía ser visto y que era santo y es santo. Y amaban más las tinieblas, amaban más el pecado, preferían el pecado. Por eso le dieron la espalda y lo crucificaron, hermanos. Que no vaya a ocurrir lo mismo con nosotros, ¿verdad? Que a veces por esa causa estemos haciendo prácticamente lo mismo, ¿verdad? Ay de aquel que esté haciendo lo mismo. Póngase de pie, por favor. Hermanos amados, esto es importante. Es importante dejar toda raíz babilónica. Yo se lo digo con respeto, se lo digo con cariño, ¿verdad? A mí me preocupa mucho que usted y yo lleguemos, amén, a donde el Señor quiere que estemos con Él, amén, a su mansión. Amén, hermanos. Amén. Ese es mi propósito. Quiera Dios que nos conceda, ¿verdad?, llegar allí con Él y vivir eternamente con Él. El Señor me los bendiga. Vamos a orar.